Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de fatiga crónica. Pues mi nombre es Fernanda Camacho Briceño y pues les voy a dar este tema. Ah. Va. Pues primero vamos a definir cómo los seres humanos integramos la definición de fatiga. Lo tenemos como un sentimiento de agotamiento de mente y cuerpo que sigue a un esfuerzo, realmente asociado a un deseo de descanso, a un rechazo o incapacidad para realizar cualquier otro esfuerzo. Es cuando, no sé, hacemos ejercicio, hacemos diferentes cosas, que vamos a la escuela, vamos con los papás y así, y después de cierto tiempo pues nos sentimos cansados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues descansar. Habitualmente la fatiga, después del descanso suele mejorar. Entonces, aquí tenemos la definición de fatiga crónica, que es igual, o sea, es agotamiento tanto mental como físico, pero a diferencia de la fatiga normal, además de la cronicidad que debe ser mayor a 6 meses sintiéndose con este desgaste, con el descanso o el hecho de dormir no tiene una mejoría alguna e incluso lleva a una disminución en la capacidad para hacer una vida normal o el tener que esforzarse para realizar actividades habituales es mayor. Bueno, la fatiga crónica también recibe el nombre de encefalomielitis miálgica o bien enfermedad de intolerancia al esfuerzo. Esta fatiga crónica o este síndrome tiene diferentes criterios ya definidos que fueron cambiando en el lapso del tiempo y pues la última definición fue en el 2019. Aquí, bueno, también hay que hacer diferentes diagnósticos diferenciales porque la fatiga puede tener diferentes, lo puede incluir diferentes síndromes, ¿no? Y entonces tenemos que esta va a tener una repercusión multisistémica, pero realmente no se ha determinado un mecanismo fisiopatogénico común. En sí, la fatiga crónica es una fatiga extrema que dura al menos 6 meses. Como les dije, o sea, nosotros nos cansamos y al día siguiente estamos bien porque descansamos nuestras 6 horas, 8 horas, pero, o sea, despertamos con energía, ¿no? Y ellos a comparación se levantan y siguen pues muy cansados, ¿no? Entonces, por 6 meses, que no puede explicarse por completo por una afección médica subyacente. Y esta fatiga va a empeorar con la actividad física o mental y como les dije, no mejora con el descanso. Habitualmente el pico de esta fatiga son de 12 a 48 horas después de la actividad y puede durar por días hasta semanas. Entonces, los pacientes que ya se conocen con esta afección realmente, pues ahora sí programan su día, ¿no? O su semana, que si van a salir a hacer compras un solo día y los otros días ahora sí, pasan descansando para mejorar. Entonces, tenemos que algunos pacientes también bueno, generan como sus límites para evitar generar sobreenergía y pues cansarse de más. En cuanto a la epidemiología, pues realmente es entre adultos jóvenes de mediana edad, de 40 a 60 años. Habitualmente afecta más a las mujeres en una relación de 9 a 1. Y esto, bueno, aproximadamente el 90% de las personas con fatiga crónica no ha recibido el diagnóstico. ¿Esto por qué? Porque, no sé, pueden ir al médico y les puede decir que o tienen anemia o se puede sobreponer como con depresión, que es la más común. ¿Por qué? Porque, bueno, los pues, síntomas depresivos, pues no querer separar, no tener ganas, ¿no? Entonces se puede sobrepolar, pero aquí hay que hacer como preguntas dirigidas para ver si es un trastorno psiquiátrico o realmente físico, si es por medicamentos, si puede ser por un trauma que ha dejado de hacer estas actividades. Entonces, aquí también el punto importante es que no nacen con la fatiga crónica, sino hay como un desencadenante que hace que se genere este síndrome. Tenemos que la prevalencia del síndrome de fatiga crónica es aproximadamente el 1% de la población en general. Aquí como causas, pues vienen
variadas. La principal pues la ponen como desconocida hasta el momento y después de esa vendrían las infecciones virales. Como vemos ahorita, pues síndrome post-COVID siempre es fatiga crónica, entonces ahí está, ¿no? Que, que tienen, o sea, no descansan bien, que tienen dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular. Entonces, ahorita podría ser, claro ejemplo, el coronavirus, pero también tenemos aquí que puede ser desencadenado por virus de Epstein-Barr, bueno, herpes simple, micoplasma, incluso también por causas inmunológicas, por desequilibrio hormonal o trauma físico-emocional. Tenemos, bueno, decía que de causas inmunológicas principalmente es por la producción crónica de citocinas que tenemos en estos pacientes que generan que estén de manera crónica en un estrés y así de manera crónica el estrés y pues disminuye la calidad o la respuesta del cuerpo hacia, pues hacia la fatiga. Como características, bueno, ahí se me hizo un dato importante. Yo pensé que la fatiga crónica no era como tema, pues que estaba incluido en pues, guías y así, pero sí tiene su guía, también está como en la CIE-10, pero está dentro del apartado neurológico. También, bueno, en las guías decía que hay que diferenciarlo de los síndromes neurológicos como fibromialgia, como esclerosis múltiple. En sí, bueno, todas las guías reunían que los síntomas tienen que tener al menos los tres principales, que sería una fatiga inexplicable por al menos 3 meses y no mejoran al reposo, que tienen agotamiento extremo después de realizar ejercicio físico o mental y pues el sueño no reparador. Aquí el sueño no reparador también engloba de que pues insomnio, que tengan despertares nocturnos y aparte se deben de agregar estos síntomas, problemas de memoria o concentración, mareos que empeoran al pasar de estar acostado o sentado o estar de pie, dolor articular, muscular y cefalea, y pues dolor a la palpación de ganglios linfáticos del cuello o de axilas. Entonces, como les decía, sí. Los pacientes, o sea, decía que al hacer compras en el supermercado puede causarle a una persona una crisis física, o sea, cosa que a nosotros, pues sí nos cansamos, pero pues súper leve, ¿no? Y hacer que necesiten una siesta antes de irse a su casa, o sea, deben de dormir en su auto y ya después se van a su casa. Y después de eso, otra vez descansar porque los fatiga demasiado. También tomar una ducha les puede ser demasiado agotador y otra vez se cansan. Entonces, o sea, sí tienen diferentes repercusiones porque, o sea, siendo o llevando una vida normal no se puede. O sea, no pueden ir a laborar, no pueden hacer no sé, ejercicio, o sea, cosas habituales que nosotros las damos por hecho sin cansarnos. Bueno, aquí les puse una imagen de los síntomas que les dije ahorita, pérdida de la memoria, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor, bueno, ganglionar, ah, ajá, dolor inexplicable, ay, afectaciones en el sueño, dolor articular y realmente pues principalmente es la fatiga crónica, que entonces quedamos 6 meses, que no mejora con el descanso. Entonces, no hay marcadores realmente para poder diagnosticar la fatiga crónica como las demás enfermedades. Entonces, aquí lo que proponen son escalas o cuestionarios para medir la fatiga, aunque no son únicamente de la fatiga crónica. La mayoría de los cuestionarios son de todas las enfermedades neurológicas. Entonces tenemos aquí un tipo de, bueno, este cuestionario que es escala de intensidad de la fatiga, que es CRUP. Entonces va del 1 al 7, siendo el 1 de menor, que no se sienten tan identificados y el 7 más identificados. Entonces, bueno, dice, mi motivación se reduce cuando estoy fatigado, pues pondrían 7, ¿no? En ese caso, el ejercicio me produce fatiga, me fatigo fácilmente, la fatiga interfiere en mi funcionamiento físico, la fatiga me produce con frecuencia problemas, la fatiga me impide hacer ejercicio físico continuado
de manera continua. La fatiga interfiere en el desempeño de algunas obligaciones y responsabilidades, que ahí entraría la cuestión de, pues, de algo laboral. La fatiga es uno de mis 3 síntomas que más me incapacitan y la fatiga interfiere en mi trabajo, familia o vida social, ¿vale? Y después, sí, este es otro que, bueno, es escala de impacto diario de la fatiga. Igual va del 0 al 4, del 0 que dice que no hay problema, 1 poco problema, 2 medio problema, 3 mayor problema y 4 gran problema. Aquí son 8 reactivos. Realmente es medirlo en 24 horas. Que si se siente por la fatiga estoy menos espabilado, tengo que tengo que disminuir el trabajo y la responsabilidad, que se sienta menos motivado para esfuerzo físico, problemas para mantener el esfuerzo, problemas para decidir, problemas para tareas reflexivas, que se encuentre más lento en el pensamiento o limitado en la actividad física. Y este es como el más importante, son 40 reactivos, es la escala de impacto a la fatiga. Hay una ya modificada que es de 21 reactivos, pero en general, o sea, lo que califica es lo mismo, o sea, bueno, ve las actividades diarias y qué tanto están limitadas dependiendo de la fatiga. ¿Vale? Ahí son los 40. Y pues bueno, dentro del diagnóstico diferencial, como les dije al principio, o sea, hay muchas enfermedades que nos pueden causar fatiga, ¿no? Nosotros decimos, no, pues no se siente cansado, pues igual puede ser por cuestión de anemia, incluso también el embarazo. O sea, al principio les dije que las enfermedades psiquiátricas, principalmente la depresión, las neurológicas, fibromialgia, esclerosis, trastornos del sueño, igual pues se comenta, ¿no? Si uno no duerme bien, pues se siente cansado, pero pues ahí está la gran diferencia entre cansancio, sentirse somnoliento y la fatiga. Trastornos endocrinos como hipotiroidismo, las hepatopatías y pues los pacientes renales también son pues pacientes que pues se mantienen con cansancio mucho tiempo. La cuestión de la obesidad también nos puede generar fatiga, desnutrición, algún tipo de infección, como les dije. Fármacos, aquí venían principalmente, que pueden ser los AINES, pueden ser los antidepresivos, las drogas, igual enfermedades cardiovasculares, en fin, es un amplio espectro aquí de enfermedades con las cuales tenemos que hacer pues diagnóstico diferencial. Obviamente descartando la enfermedad primaria, vamos a saber si es la fatiga causante, si es secundaria de esta enfermedad o si no le damos pues un seguimiento más a fondo. ¿Okay? Dentro de las complicaciones, pues como vieron, pues un paciente así no puede llevar una vida normal. Entonces tampoco puede llevar a cabo pues un trabajo que lo fatigue o que haga mucho esfuerzo, porque no es solo físico, como les dije, también el mental los llega a cansar demasiado. Entonces, pues es aumento en las ausencias laborales, incluso pues no trabajar y pasar todo su tiempo en casa. Bueno, vi un video en que decía que si a nosotros se nos hizo muy pesado vivir en la pandemia, encerrados, pues imagínense ellos que viven parte o más, o sea, toda su vida de esa manera. Aislamiento social, pues no, o sea, no pueden convivir tanto en su familia como sus amigos por la misma cuestión, ¿no? Y pues obviamente pues esto les va a generar una depresión. No es porque ellos quieran tener esta enfermedad, sino porque pues les dio. Y pues dentro del tratamiento, como no se ha identificado pues una causa de manera, ¿cómo se dice? Pues una causa, pues que se me fue, orgánica, ajá. Pues principalmente pues es el alivio de los síntomas. Entonces, pues ellos principalmente se van a quejar pues de dolor en pues articulaciones, en músculos, pues ahí pues darle pues paliativos, si tienen problemas para pues para dormir, principalmente pues empezar
recomendándoles buenos hábitos y después, si no mejora, pues ya saben, medicamento. Ellos también lo que hacen pues es dividir tareas, ¿no? Si tengo que hacer esto, pues esta semana, no sé, voy al súper, la siguiente semana, no sé, hago tal trabajo que me dejaron, pero de manera de que no sean muchas actividades de manera continua porque pues, o sea, tardan mucho en recuperarse. Como les dije, la principal complicación, pues la cuestión emocional. Aquí, pues la depresión, pues tratarla tanto con terapia, con medicamentos. Y pues en cuanto a la pérdida de memoria que también suelen tener, aunque dice que es de manera temporal y después la suelen recuperar, pues decían las guías que tratar de generar como calendarios, agendas para que ellos pues de manera continua estén recordando lo que tienen que hacer, ¿vale? Este, pues realmente no encontré como muchísima información, Doc. Y pues tenemos que, o sea, sí es importante. Yo no la conocía, el síndrome de fatiga crónica, la verdad. E incluso tiene un día que es el 12 de mayo junto con la fibromialgia. Y ya. Bueno, hay varias cosas que comentar respecto a esto. Es un síndrome que cada vez es mucho más frecuente y justamente ahorita con lo del COVID se está dando más importancia porque el famoso síndrome de COVID largo o síndrome post-COVID o el PAX que acuñó Fauci, que es el post-acute COVID síndrome. Resulta que comparten muchas características en las cuales los pacientes pues presentan todas estas manifestaciones que acabas de decir. Bueno, en COVID es un poquito menos el tiempo, son 12 semanas, pero son muy similares, ¿no? Y no hay como tal una causa específica. Hablando exclusivamente del síndrome de fatiga crónica, pues hay muchas cosas que todavía se pueden mencionar. El primero es que hay una predisposición genética, sí hay datos que sugieren que los familiares gemelos, hermanos de personas que sufren o sufrieron fatiga crónica tienen mayor predisposición a presentarla. No se han detectado exactamente cuáles son los genes que están implicados en esto, pero sí hay cierta predisposición genética. Como bien dijiste, las infecciones virales, sobre todo, son una causa importante. Se ha asociado el virus de Epstein-Barr y sobre todo la mononucleosis infecciosa con cuadros repetidos de síndrome de fatiga crónica. También hay reportes que sugieren que hay anticuerpos en personas que sufren de fatiga crónica. Se han documentado niveles elevados de anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 6, lo cual, si bien tampoco se ha demostrado como un agente causal, sí como una asociación constante. El parvovirus B19 también es un virus que se ha continuamente estudiado y asociado con el desarrollo del síndrome de fatiga crónica. Y actualmente, pues ya lo acabamos de comentar, el SARS-CoV-2 está muy relacionado con fatiga crónica. Una característica muy peculiar de este síndrome es que tienen afectada la inmunidad celular. Sobre todo los linfocitos B, CD21 positivo, muestran una marcada disminución de su actividad. Si bien es cierto que no se ha logrado definir la causa por la cual estas células se ven marcadamente disminuidas en su actividad, mientras que las células, los linfocitos T no tienen ningún tipo de afectación, sí pareciera ser esta una de las principales teorías por las cuales las personas con fatiga crónica presentan este síndrome y que pudiera ser una causa o una explicación orgánica al síndrome, porque nos hemos ido mucho por la cuestión psicológica, psiquiátrica, y en realidad cada vez hay muchas más teorías que hablan de un origen orgánico, como puede ser este. Hay un proceso inflamatorio generalizado caracterizado por un incremento en los niveles de interleucina 6, por un incremento en los natural killers. Y estos pacientes, al tener esos niveles tan elevados de citocinas inflamatorias, tienen un incremento en el estrés oxidativo. Los ácidos grasos libres se oxidan, hay una oxidación impresionante de la LDL,
Hay también en, hay incluso disfunción de la glía a nivel del sistema nervioso central por estrés oxidativo, ¿no? Que pareciera ser, al final de cuentas, esta la causa por la cual presentan muchas veces dolor dolor de manera inexplicable o sin haber realizado alguna actividad, etcétera, y prefieren dolor en sitios no característicos, ¿no? Por ejemplo, gente que pues, se la pasa con poca actividad física y se quejan de dolor de espalda, o se quejan de dolor, por ejemplo, en los muslos y pues no han hecho gran cosa, ¿no? Entonces, pareciera que tuviera cierto grado de relación. Otra situación que es importante es que también no solamente la inmunidad celular, sino también la inmunidad humoral se ve afectada. Existen una marcada disminución de los niveles de inmunoglobulina G, sobre todo la tipo 1 y la tipo 3, y curiosamente hay un incremento de los niveles de inmunoglobulina A. ¿Qué más podemos decir de esto? También los niveles de serotonina. Existe un exceso en los niveles de serotonina y todos sus metabolitos. Incremento en los niveles de serotonina pudiera ser o pudiera estar relacionada con las alteraciones neuropsiquiátricas que constantemente presentan estas personas, ¿no? Como alteraciones para dificultad para concentrarse, para conciliar el sueño, para relacionarse, sensación de tristeza, de dolor, de angustia, etcétera, ¿no? Que también es cierto que están condicionadas en gran medida por las alteraciones que tienen. Ahora, en cuanto al diagnóstico, existen unos criterios diagnósticos ya bien establecidos. Existen criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores consisten en la fatiga, justamente la fatiga crónica, que son los 6, ¿cómo se llaman? Ese cansancio no explicado por ninguna causa orgánica que dura más de 6 meses, como bien lo dijiste, el sueño no reparador, y curiosamente sufren dolores esta no y sufren de dolor y malestar generalizado cuando hacen alguna actividad física, ¿no? Realmente se ponen como muy, muy mal cuando llegan a tener actividad física. ¿Qué otra? Bueno, se sugiere que tienen que estar presentes dos criterios de estos y algunos de los menores. Los criterios menores son dificultad para concentrarse y intolerancia a la posición de pie, ¿no? Son personas que constantemente se tienen que estar sentando porque no toleran estar de pie. Cuando están presentes estos dos más uno de los mayores, también puede ser diagnóstico, o con dos de los mayores más uno de los menores. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento es básicamente lo que hay ahorita es psicoterapia, terapia cognitivo-conductual y algunos antidepresivos. Se han utilizado los antidepresivos tricíclicos que sirvan como tanto para cuestiones de antidepresión como control del dolor. Algunos antivirales, por ejemplo, cuando se han logrado documentar niveles elevados de herpes, o como les decía, algunos antivirales como el tipo de la ciclovir, se han llegado a utilizar. La realidad es que no ha habido gran respuesta. Y el gran problema de el gran problema de este síndrome es que justamente la gran mayoría de los pacientes se encuentran en una edad que es productiva económicamente, ¿no? Entonces, el 90% de los pacientes se encuentran entre los 40 y los 70 años. Entonces, es una gran carga de tipo laboral y económica, por lo cual se puede convertir en un problema real de salud, porque es gente que tiene malestares que los consideran incapacitantes, con una dificultad muy grande para demostrarlo desde el punto de vista orgánico, y son gente que constantemente tiene ausentismo laboral, que tiene bajo rendimiento, que consume de manera importante los servicios de salud, ingresos frecuentes a urgencias, consultas frecuentes con varios médicos,
recetas y medicamentos que muchas veces no tienen toda la indicación, pero en eso radica el principal problema del síndrome de fatiga crónica. Y afortunadamente, pues sí hay gente que sí se recupera, ¿no? O sea, después de cierto tiempo llegan a tener recuperaciones y existe el riesgo de recaída, porque son gente que al final de cuentas, si tienen la predisposición genética y sobre todo si tienen el perfil inflamatorio que ya comentamos, tienen alto riesgo de recaída, ¿no? Entonces, no nada más irnos por la parte de la cuestión neuropsiquiátrica, sino que realmente sí hay datos que sugieren que hay un sustento orgánico en síndrome de fatiga crónica. No es como tal una invención. Y curiosamente también, así como con COVID, el síndrome de fatiga crónica, y quizá por aquí vi que estaba Osvaldo, se asocia también bastante con fibromialgia. Se ha documentado que muchas de las manifestaciones de la fibromialgia pudieran ser en realidad manifestaciones de fatiga crónica más que propiamente una fibromialgia. Entonces, es frecuente, no es raro que se imbrinquen estas dos patologías y que se confundan los diagnósticos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, y a final de cuentas lo único que yo les comentaría es la cuestión del COVID, el síndrome de COVID largo, que se asocia con características muy similares a lo que es fatiga crónica, en donde existen más de 21 diferentes formas de presentación de manifestaciones de COVID largo, donde prácticamente todos los órganos están afectados, y lo más relevante en cuanto al síndrome de post-COVID o COVID largo es que no guarda relación alguna con el grado de severidad que haya tenido el COVID. Puedes tener un paciente que haya sido intubado en terapia intensiva con traqueostomía, que sale y no tiene ninguna manifestación posterior al COVID, como puedes tener a una persona que salió positivo y que tuvo rinorrea o hidrofagia y está totalmente incapacitada. ¿De acuerdo? Chido. Bueno. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Los criterios de quién? ¿Esos cuáles son? Pues básicamente son los mismos, ¿no? O sea, siempre ante un paciente que se queja de cansancio crónico, siempre estás obligado a hacerle un chequeo general y revisar que no tenga ninguna causa de enfermedad crónica que esté generando eso. Algo orgánico, ¿no? Una vez que descartas esto, pues entonces ya te vas a ver si cumple criterios mayores y menores, que son los mismos que acabas de mencionar, solamente que mencionados de forma distinta, ¿no? O sea, la fatiga de 6 meses, ¿cómo se llama? El dolor posterior al ejercicio, el sueño no reparador, la dificultad para concentrarse, ¿no? ¿Sí? De fármacos como que hemos dado laboratorios de sangre que es la vida o el modafinilo para este tipo de entidades que pueden crear una situación ocupado. Ok. En cuanto al primero, del modafinilo, sí se ha llegado a utilizar. La realidad es que no ha tenido como grandes efectos, porque el problema no es que el modafinilo lo utilizas cuando la persona está como con datos de somnolencia, letargado, etcétera, para generar un poquito de mayor activación. El problema no es que ellos tengan disminución del estado de conciencia o inactividad porque estén tendentes hacia el letargo, hacia la bradicardia, la bradixiquia,
sino más bien es un tema de tipo neuromuscular que les impide la movilización y que con la activación física presentan dolor, ¿no? Entonces, va más por ahí. Se han utilizado relajantes musculares también, sin tampoco gran éxito. De lo que se usa pues, son analgésicos, antidepresivos, insisto, algunos antivirales, algunos antiinflamatorios. Hay una teoría que habla sobre un incremento en las prostaglandinas inflamatorias. Entonces, en algunos casos, el uso de los AINES pudiera ser de utilidad. Pero bueno, pues también el riesgo que implica el uso de AINES por tanto tiempo, ¿no? Mencionan que los medicamentos, la acupuntura, pero... Sí, o sea, la acupuntura bien desarrollada es una terapia altamente efectiva. Recordemos la situación esta de cómo nace la acupuntura en la medicina tradicional china, ¿no? Por la activación de puntos neurálgicos muy importantes, por la estimulación de esos puntos, ¿no? A través de los dermatomas. Entonces, cuando alguien sí conoce la acupuntura y logra estimular el punto adecuado, sí hay disminución del dolor por estimulación de eso. Por estimulación de los puntos álgicos a través de dermatomas. Sí, una terapia de acupuntura con una gente preparada en acupuntura sí es útil, es de bastante utilidad. Es muy diferente la acupuntura de la ¿cómo se llama? Homeopatía, ¿eh? Hay que diferenciarlo. Uno sí tiene un sustento fisiopatológico y estudios importantes que lo respalden, mientras que la homeopatía no hay más que pura chamanería. Listo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Doctora Rodríguez, doctor Díaz, ¿algo que comentar? Buenos días. Pues es muy